experiencias y algunas conclusiones y agradecerles sobre todo que la dinámica de hoy no la tenemos Carolina y yo como normalmente pues intentamos involucrarlos a todos como siempre y pues hoy tenemos a Juliana y a Joseph a quien por supuesto les doy la palabra. Solamente contarles que pues este es un tema que nos ha venido interesando desde hace muchísimo tiempo por las dinámicas de la lengua pero también por nuestro ejercicio docente y por supuesto con los estudiantes. Cada uno de nosotros tendrá una experiencia particular con este tema y pues la idea hoy es compartir esas experiencias. Por favor, les agradecemos mucho, se presenten en el chat, nos cuenten desde qué ciudad nos acompañan y para que empecemos, pues yo quiero darle la palabra directamente a Juliana para que ya arranquemos y no le demos largas. Muchas gracias. Gracias, Joana, por esa introducción y bueno, y también por la invitación a participar de estas charlas. Hace rato quería venir, pero bueno, digamos que con todo lo que ha pasado en los últimos meses ha sido un poco complicado, yo creo que para todos, pero chévere participar y chévere tener estas discusiones también, pues ahora con gente pues de todo el mundo, ¿no? Estoy viendo, súper interesante ver como las diferentes percepciones y perspectivas que hay al respecto. Bueno, como lo dijo Joana, yo creo que todos esto bueno, el lenguaje inclusivo, a nosotros como profesores de ELE, como profesores de lengua, nos toca más que de cerca y de alguna otra manera, digamos, puede que tengamos ya una postura muy enfática frente al tema, o puede que no, ¿no? Puede que tengamos muchas preguntas, entonces la idea es compartir hoy pues todas estas posturas y debatirlas, ¿no? Porque yo creo que como en todo, en los últimos años no hay respuestas finales, hay maneras de abordar y hay como coyunturas sociales y de época, ¿no? Para no extenderme mucho en la palabra, digamos, mi tendencia de profe que uno se sienta en la palabra y de pronto se le alarga la presentación, les preparé como un pequeñísimo PowerPoint. Ay, bueno, voy a intentar compartirlo. Creo que no tengo activado el... De Sí, pronto, acabo Yamile. Muchas gracias. Acabo de activarte. Intenta otra vez. Listo. Listo, entonces aquí, a ver si funciona. No sé si ya se está viendo en pantalla completa o en pantalla Lo vemos. ¿Sí? Gracias. Listo, tendría que agrandarlo o así está bien. Está bien. Lo vemos bien, ¿no? Está bien, sí. Así está bien. Listo. Bueno, es bastante cortito y trataré de no extenderme porque la idea es como que nos escuchemos a todos y no tener como una palabra final y definitiva. Lo que quiero hacer yo aquí para entrar en el tema es básicamente abordarlo directamente desde la lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, porque pues normalmente o muchas veces se dice o que esto es una cuestión lingüística, tal vez una cuestión como de literatura, una cuestión de la lengua académica, que si hacemos diferencias o no. Y justamente se ha centrado mucho eso en si decimos aquí, como los pongo en la caricatura que encontré en internet, si es todos con X, todes, todas, todos, cómo nos enredamos a veces con estas formas lingüísticas. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué desafíos y qué posibilidades hay en la clase de lengua, ¿no? Pero pienso que es importante también como explorar y sentar una postura o explorar, digamos, cuáles han sido las reflexiones que se han dado desde nuestra profesión y no abordarlo desde lo antropológico, desde el derecho, desde la lingüística pura, sino nosotros mismos, como, digamos, de dónde viene toda esta discusión en los contextos de formación y contextos educativos, ¿no? Entonces, bueno, pongo aquí lenguaje inclusivo en clase de español como lengua extranjera. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Justamente desde la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, sin irnos por ahora a otras disciplinas. A ver si esto, bueno, ahí está, bueno. Entonces, para empezar, bueno, no voy a hacer el sondeo, sino quiero que nos planteemos, bueno, qué tan parecidas o qué tan distintos somos. Entonces, sí, nos podemos, bueno, lo siento que justo cuando me pongo en conferencia, los perros, yo no sé qué les dan.
No sé si se está escuchando mucho los ruidos de afuera. ¿Me escuchan bien? Sí. No, te escuchamos Estamos bien, perfectamente. estamos bien. Listo. Entonces, ¿qué tan parecidas y o qué tan distintos somos? Entonces, no sé cuántos de ustedes se clasifican o cuántas de ustedes se clasifican como hombre, como mujer, cuántos y cuántas de ustedes prefieren no dar información relacionada a sexo o género, para no irnos, digamos, en la diferenciación terminológica. ¿Cuántas de ustedes aprenden leyendo? ¿Quiénes prefieren aprender escuchando? ¿Quiénes son buenos para cantar? ¿A quiénes no les gusta cantar? ¿Quiénes prefieren más llamar por teléfono que textear o escribir un correo electrónico? ¿Quiénes tienen amigos o amigas familiares extranjeros o de pueblos originarios con quienes tengan contacto frecuentemente? ¿Quiénes de ustedes son migrantes o se consideran como migrantes en los lugares o en los espacios que habitan ahora mismo? ¿Quiénes tienen amigos o amigas o familiares homosexuales o amigos o amigas familiares con necesidades educativas especiales permanentes? Bueno, y ahí la lista se nos podría agrandar, ¿no? Entonces, en los contextos educativos son muchos los ejemplos digamos, son muchos digamos, las categorías, etiquetas, grupos en los que se puede identificar o no un individuo dentro de una comunidad educativa. No nos vayamos todavía a los aprendices, sino también nosotros como docentes, la gente que gestiona lo administrativo, en los lugares donde trabajamos, bueno, en nuestras comunidades. ¿Qué otros ejemplos atingentes a la realidad de la comunidad educativa donde podemos hacer un punto de diferenciación podríamos traer aquí a colación, ¿no? Más allá de las tres primeras o de los tres primeros ítems que estoy listando ahí, que son si es hombre, si es mujer, o que prefieren no decir si es hombre o mujer, no clasificarse entre estas dos. Digamos que hay que mirarlo como un poco más allá, ¿no? Entonces, que estas finalmente son categorías, bueno, creadas socialmente, biológicamente, esto no es lo de nuestra disciplina, sino mirar que estamos en unos entornos educativos diversos, ¿no? Entonces, partimos de la base y desde hace años, menos mal que esto ya se ha reconocido, que todo grupo de aprendizaje es heterogéneo y que que la heterogeneidad en el aula no es una opción, sino es una norma, digamos, es una realidad, ¿no? Somos diversos, diversas. Esto evidentemente no es nada nuevo. No sé si está avanzando el PowerPoint, sí. Sí, súper bien, gracias. No sé, bueno, esto no es nada nuevo, aquí no estoy, bueno, descubriendo el agua tibia, ya estamos hablando de esto desde hace o sea, que se ha intensificado la discusión sobre la diversidad en el aula ya hace algo más de 30, 40 años, ¿no? Por las diferentes coyunturas también históricas, ¿no? Que afectan mucho las formas de educar en las sociedades y aún más las formas de educar en lenguas en las sociedades. Bueno, hablar de inclusión en el aula en general, ¿no? Esto viene de dos factores o digamos que la discusión empezó a tomar espacio en las discusiones teóricas o en las reflexiones educativas, más o menos desde el año 90, eh, básicamente por dos factores sociales, ¿no? Entonces empezó a tener que dar lugar o se hizo evidente el tener que dar lugar a los aprendices con capacidades especiales. Bueno, y eso también ha cambiado, ¿no? Con discapacidad o con, bueno, todas las etiquetas y cómo ha cambiado estas denominaciones en los últimos años. Y también por la contingencia de la cantidad o la intensificación o el reconocimiento de los aprendices con trasfondos migratorios. No hablemos solamente de Europa o de Estados Unidos, o porque en Europa, bueno, en la segunda parte del siglo pasado, digamos que hubo unos movimientos migratorios bastante fuertes que hicieron que en un mismo lugar hubiera, digamos, una comunidad con unas características generales, digamos, dominantes y unas pequeñas comunidades o subculturas que llegaron a habitar esos espacios, digamos, por cuestiones de construcción de sociedad. Entonces se pensó, digamos, en estos dos sectores, ¿no? Entonces en los aprendices con capacidades especiales o con discapacidades y las personas pues que eran migrantes, ¿no? O hijos de familias migrantes. Aquí fue donde se empezó a hablar con el término de inclusión en contextos educativos. Todavía no nos hemos ido a la clase de lenguas, ¿no? Entonces empezó a haber empezó a haber esta intensificación de conceptos como participación, individualización, visibilización, diversidad en los enfoques más recientes
También se hablaba de, bueno, integración, pero después se cambió de integración porque integración sonaba que alguien llegaba y tenía que ser como el otro. Entonces se cambió a inclusión, se cambió de igualdad a equidad. Bueno, todas estas migraciones que ha habido y mutaciones que ha habido en la lengua y en las formas de denominar justamente estas necesidades sociales, nos ha tocado en la lengua, ¿no? Digamos que ya acercándonos un poco a la enseñanza de lenguas y español como lenguas extranjeras, pues no es un secreto que las aproximaciones, digamos, en cuanto a la enseñanza y en cuanto a la lengua misma, son bastante tradicionales, ¿no? Entonces, digamos que así haya habido, digamos, como esta intensificación de cuidar o de tener, digamos, unas denominaciones un poco más amables y un poco más abarcadoras de la comunidad que aprende. En la clase de lengua, digamos que ha habido un poco de reticencia, de negación o digamos, de invisibilización de todos estos cambios sociales que ha habido. Bueno, estoy generalizando, ¿no? Digamos que es la percepción que ha habido, que a veces esto de decir todos, todas, o de cambiar, no sé, la gente con discapacidades a gente con capacidades especiales, digamos, todas estas migraciones de conceptos, de denominaciones, no entran tan fácilmente en las prácticas del aula porque tienen como un sello es que se complica, es que no es un término que sea rentable, que esté lo suficientemente difundido, y puede prestarse para confusiones en el aprendiz, ¿no? Digamos que es un poco como los sellos o la perspectiva o las percepciones que hay en cuanto a estas modificaciones del lenguaje. Estoy escuchando como un clic, pero no sé si son manitas levantadas o es que soy nueva en Zoom. No, es que es porque está entrando personas cuando se la Ok, campanita. vale. Igual, bueno, la dinámica de preguntas al final o ir interviniendo, digamos que pues por mi parte cuando ustedes lo quieran, pero realmente me quedan 3 diapositivas, entonces si hay como preguntas y comentarios ya Pues, casi estoy terminando. dale, dale, al final sí, seguro que habrá muchas preguntas, gracias. Listo. Bueno, entonces, em, como les decía, esto se intensificó, hablar de inclusión en contextos educativos empezó más o menos desde los años 90, ¿no? Y bueno, hay en unos contextos donde se han ocupado seriamente y fuertemente desde instancias políticas, institucionales, bueno, y diferentes instancias sociales a abordar, bueno, qué es esto de la inclusión. Entonces, qué implicaciones tiene esto no solo en el aula, sino como en la comunidad educativa en general. Entonces, decimos hoy, digamos, un ejemplo de buenas prácticas o los pioneros en buenas prácticas en el tema de la inclusión son, bueno, los canadienses. Ellos en el año 90, bueno, digamos que son ahora en esto de la inclusión son como un referente. Desde ahí se desarrollaron varios proyectos, pues no solo en Canadá, sino a nivel europeo y a nivel, bueno, en Norteamérica en general. Y ellos se idearon, bueno, hicieron como la junta, bueno, de la junta, ¿cómo se dice eso en español? Como la junta distrital escolar de Toronto, idearon como un proyecto o establecieron un proyecto para desarrollar justamente la inclusión, ¿no? Entonces aquí pongo como la cita, digamos, en qué consiste este proyecto de inclusión o estos enfoques de inclusión para la escuela en Canadá. Lo puse completo, bueno, igual este PowerPoint lo puedo dejar disponible, o sea, no tengo ningún problema con eso, pero dice más o menos, bueno, que ellos reconocen que todos los miembros de su comunidad, no solo los estudiantes, sino la gente que trabaja, los papás, la comunidad, los grupos que conforman, o los grupos humanos que conforman esta comunidad, deberían vivir o tienen que vivir en equidad de oportunidades e igualdad de acceso a los programas, a los servicios, a los recursos, y con el fin de lograr de maneras equitables pues resultados exitosos, ¿no? Estas dimensiones. Pero ellos, digamos que eso suena muy ideal, sí, todos, digamos, un poco, una idea así muy pacifista y de cohabitación, pero ellos evidentemente reconocen que hay ciertos grupos, ciertos sectores en la sociedad que son tratados históricamente, tradicionalmente, con maneras desiguales por, por diferentes sí,
razones, ¿no? Ya sea por raza, por color, por cultura. Uy, se fue el teléfono. Estamos en agosto. Por Pregunta. favor, ¿podrían cerrar los micrófonos? Hay alguien que lo tiene abierto y Porque está mira, por ejemplo, terminamos el semestre en diciembre y es en noviembre y en diciembre pagamos. Escucho súper duro. Se escucha Pero así, sí, no te podemos oír a ti. sí, Porfa, si ¿me podemos escuchan? apagar ¿Puedo todos los seguir? micrófonos. Sí, porfa, sigue, Carolina. Sí, entonces, que ya sea por raza, por color, por cultura, por etnicidad, por origen lingüístico, por discapacidad, por clase socioeconómica, por edad, por sus ancestros, por la nacionalidad, por el lugar de origen, la religión, el credo, el sexo, el género, la orientación sexual, el estatus en la familia, el estatus marital. Estos son factores que inciden a que las personas no tengan oportunidades iguales en la sociedad ni en los contextos educativos. Entonces ellos deciden atacar varios frentes para la inclusión, ¿no? Digamos que esto es dentro de la educación, por eso les digo. Bueno, entonces aquí, para avanzar, resumiendo, ellos establecen que para cuando hablamos de equidad y cuando hablamos de inclusión, hay 5 focos importantes, ¿no? Que es el antirracismo y la equidad etnocultural, el antisexismo y la equidad de género, la antihomofobia y la orientación sexual y equidad, anticlasismo y equidad socioeconómica y equidad para personas con habilidades diversas. Digamos que son 5 focos que se reconocen y ahí hay cambios, bueno, que nos atañen a nosotros como profesores o como expertos en la lengua, pero también hay un cambio en todo el sistema escolar, ¿no? Para hablar de reconocimiento, visibilización, equidad, inclusión y bueno, todos estos términos que vienen apareciendo. Bien, entonces, ¿cuáles son los fundamentos éticos del aprendizaje y enseñanza en general inclusiva hoy? ¿No? Estamos hablando que se trata de desarrollo, de potenciar el desarrollo de competencias individuales, darle visibilidad al individuo con todos sus sellos, sus, digamos, sus factores socioeconómicos, de raza, género, bueno, todo lo que les mencioné ahorita. Y no estamos hablando solamente de unos cambios en la lengua, sino estamos hablando, bueno, en la clase ya como tal estamos hablando de temas y de contenidos. Entonces ahí viene como un poco decir, no es solo decir queridos, queridas, querides, sino es como que la cuestión de la inclusión en todos estos factores sea un tema y un contenido y un material en la clase, ¿no? Estamos hablando también de la logística, ¿no? Que también sea como toda una empresa escolar, empresa educativa, la cuestión de la inclusión. Estamos hablando de monitoreo, que no es como hicimos un par de cambios, cuidamos un poco la lengua, sino mirar como qué criterios y cómo vamos avanzando en nuestra comunidad educativa al respecto, como discutir, monitorear y poner un nuevo plan, ¿no? Como atacar nuevos frentes. Y estamos hablando también en el aula de los métodos, de las formas de enseñar y también de los medios. Por ejemplo, de los métodos y los medios, si no vayamos ahora a la lengua, sino, no sé, hay una persona que tiene dificultad de escucha o dificultad de ver, entonces que yo le ponga un puesto donde pueda leerme los labios, ¿no? Entonces, digamos que estamos hablando de muchas cosas cuando hablamos sobre inclusión. Se trata básicamente del desarrollo de competencias individuales, ¿no? Es un proceso cíclico de participación, cooperación, reflexión, comunicación y vuelvo a empezar. Bueno, eso también es importante, la inclusión en el lenguaje o en el contexto educativo en general. No estamos hablando como de un fin, sino como de un proceso, porque esto, como hemos visto en los últimos años que se ha intensificado, como que está en un continuum de visibilizar de nuevas y mejores maneras. Y bueno, como les decía, también hablamos de condiciones no solo didácticas en nuestra clase y decisiones en cuanto a la lengua y formas de enseñar, sino también estamos hablando de condiciones institucionales y condiciones sociales, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver nosotros como maestros y maestras en qué podemos aportar, ¿no? Como agente, como actor en el aula, pero también como actor institucional y como actor social. Bueno, y ya por último, bueno, entonces ya enfocándola a nuestra clase de lengua, que es hablar de lenguaje inclusivo en la clase de lengua. ¿Cuáles son los desafíos y cuál es el terreno que tenemos ganado? Y bueno, esto no hay unas respuestas definitivas porque como les mencionaba otra, esto tiene que ver mucho con un contexto, digamos, con empresas o empeños o condiciones sociales
y condiciones institucionales, pero digamos que nosotros como maestros y maestras sí tenemos como una injerencia directa dentro del aula, ¿no? Pero ahí también vienen las diferentes, digamos, creencias, formas de educación, y yo como individuo, no como maestra o maestro, sino yo como individuo, ¿dónde me sitúo en la sociedad y qué decisiones tomo en cuanto a la lengua y las formas de enseñar que visibilicen o tal vez no pues en los contextos donde yo educo? Y lo dejo aquí como en apertura, porque como les digo, no hay respuestas, hay como formas como puntos en donde empezar. Pero bueno, esto era como una pequeña contextualización de pronto abrirlo un poco más que no es, y bueno, ya Joseph lo complementará bueno, con unos puntos más específicos sobre la clase de lengua, pero es como tal vez la invitación de mirarlo desde algo, un enfoque un poco más general, ¿no? No mirar si voy a hacer la diferenciación masculino-femenino, si voy a desgastar la lengua, si mi texto de 3 líneas ahora se va a volver de 50 líneas por ser inclusiva. Es un poco más allá, ¿no? Es un proyecto social de visibilización y de inclusión. Entonces, a ver si lo pensamos y lo repensamos desde ahí, y si cambian formas, actitudes y aptitudes con respecto bueno, a la lengua, el uso de la lengua, la enseñanza de la lengua y, como les decía, los métodos y las metodologías. Entonces, es básicamente a manera de pregunta y pues para abrir este conversatorio de cómo nos ha ido con el tema vuelvo aquí a la primera, lenguaje inclusivo en L, de qué estamos hablando en nuestras clases. Es más o menos, entonces no sé. Muchísimas gracias, de verdad, Juliana, te agradecemos mucho el esfuerzo y pues habernos hecho esta presentación muy generoso, y también Vale, pues no, una muestra y de que poco a poco vamos adueñándonos de esta red, invitar a todos los colegas a que participen en futuras charlas. Entonces, estábamos pensando si dábamos espacio para preguntas, pero ¿qué les parece si dejamos todas las charlas de las preguntas al final, luego de que Joseph nos comente un poco la propuesta que tiene, y luego ya después de esta visión que Juliana nos ha dado, pues entonces le doy la palabra a Joseph, quien muy generosamente también pues nos va a compartir su propuesta. Bueno, espero compartir acá la pantalla de manera correcta, porque siempre tengo problemas acá con estas Dale, plataformas. Pero bueno, Joseph, un segundo. observar. Perdóname, agradecerle a Yamile de Español a la Maison, quien gracias a ella pues tenemos esta posibilidad de compartir, y pues muy amablemente también te acaba de habilitar a la compartida de pantalla. Gracias, Yamile. Sí pueden ver, ¿verdad? Lo vemos muy bien, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, básicamente la investigación que yo hice con un compañero de maestría fue con respecto a la lingüística queer, digamos un acercamiento muy de la mano, y ahorita miraremos hasta qué punto podría ser un lenguaje inclusivo. A mí me gustaría pues comenzar con el contexto, y de paso me disculpo porque pues la presentación que tengo acá es tomada directamente de la sustentación, entonces, pero digamos que nos puede servir, ¿no? Entonces, el contexto es básicamente para visibilizar lo que tenemos con respecto a la diversidad existente en sociedad. Sí, normalmente cuando hablamos de inclusión siempre pues nos referimos solamente a las mujeres, a una mujer de pronto blanca, de clase media posiblemente, y ciertos factores ahí sociales que empiezan a determinar lo que vendría siendo esos factores, digamos, de inclusión, ¿no? Nosotros en la investigación queríamos darle un tinte al comienzo LGBT, y después lo transformamos hacia una visión más queer, y ya más adelante les hablaré sobre lo que es queer y la teoría queer. Entonces, nosotros en la contextualización vamos de lo global a lo particular, ¿sí? Entonces, desde lo global podríamos hablar que, digamos, de manera general, el movimiento LGBTI desde finales del siglo XIX ha sido una red mundial de constante transformación y creación de campañas a favor de la libertad y promoción de igualdad de oportunidades para todos, ¿sí? Pero no hasta más o menos los años 60, en donde pues básicamente los disturbios ocasionados en el bar Stonewall Inn es donde encontramos que la comunidad gay se enfrenta de manera directa a las fuerzas policiales, creando lo que se denomina hoy en día como el Frente de Liberación Gay, ¿sí?
El Frente de Liberación Gay, digamos más o menos, intentaba en ese momento recrear o crear políticas discriminatorias y, digamos, un reconocimiento de derechos fundamentales frente a la comunidad en sí. La parte acá tenemos un autor que es Sánchez Barreras y él pues básicamente nos habla sobre la misma diversidad existente, pero pues a nivel Colombia. Y pues en Colombia da una data más o menos a los años 40 con un grupo llamado Los Felipitos. Muy aparte, digamos, de esta parte digamos, ver la diversidad existente a nivel de marcha, que es lo que normalmente se ve, y digamos, en este mes, vemos también diversidad existente en el aula. Y esta normalmente la vemos a través de digamos, la actuación, la performatividad de género que pues, el estudiante nos demuestra. Ahora bien, digamos que obviamente la performatividad de género no necesariamente tiene que darse a través de los clichés binarios que pues obviamente siempre como que tenemos en cabeza, ¿no? Que de pronto el niño manerado, que de pronto la niña que entre comillas es machorra, etcétera, etcétera. Digamos que vamos a saltarnos un poco más a esos clichés binarios que pues digamos que de cierta manera están afectando esas categorizaciones existentes dentro del movimiento LGBTI. De ser posible, de no encontrar algún tipo de visibilización a nivel performativo de género, digamos que esta performatividad de género también se puede encontrar a nivel discursivo. Cómo los estudiantes se van a expresar, cómo se van a dirigir a sus pares, básicamente es eso. Nosotros empezamos con digamos, un recorrido o un análisis diacrónico con respecto al estructuramiento del movimiento LGBTI y lo pasamos hacia un discurso más queer. Recordemos que, digamos, cuando hablamos de lo queer, intentamos deconstruir el sexo y el género. Recordemos que, básicamente, para empaparnos un poco acá del tema, el género es una construcción generalizada que parte de un sistema heterosexual hegemónico. ¿Sí? Y que el sexo, como muchas personas han planteado, que es algo biológico, vamos a pensar que el sexo en realidad no es algo biológico, sino que solo hay cuerpos construidos culturalmente. ¿Sí? Y eso es uno de los cambios en términos de perspectiva que vamos a empezar a desarrollar dentro de la propuesta, ¿no? Nosotros creamos una pregunta de investigación y es cómo a través de orientaciones pedagógicas los docentes de L podrán incluir una lingüística queer para crear aulas libres de discriminación en relación con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Independientemente de la visibilización que ahorita les mostré, que obviamente pues el movimiento LGBTI viene desde hace rato, las mujeres vienen desde hace rato, todo el mundo viene desde hace rato visibilizándose, hay políticas que intentan invisibilizar la performatividad de género. Esto no solamente sea a nivel Latinoamérica, sino que también sea a nivel discursivo. A nivel Latinoamérica, pues obviamente encontramos actos en donde, pues en el caso muy cisgénero de las mujeres, podríamos recurrir a cifras en donde, por ejemplo, alrededor de 246 millones de niñas sufren algún tipo de violencia sexual, ¿sí? En las escuelas, por ejemplo, seguimos y adentrándonos un poco más a esta parte educativa, encontramos algo que también se llama como chantaje sexual a través de las notas o las calificaciones, en donde pues obviamente los docentes hacen propuestas indecentes a los estudiantes o a las estudiantes con respecto a, digamos, a obtener mejores resultados en sus calificaciones, ¿no? Y algo muy importante es con respecto al bullying escolar, que dentro del 40 y el 70% existente del bullying escolar, ese rango es de carácter homofóbico y transfóbico, ¿sí? Invisibilizamos a través del discurso y es acá como docentes de L donde nos debemos parar y es cómo estamos invisibilizando estas culturas, cómo estamos invisibilizando estas prácticas o estos discursos. Y es a través de algo que nosotros posiblemente inconsciente o conscientemente estemos haciendo. Nosotros tomamos como autora a Rondón Cárdenas, él hace un análisis de 6 narrativas en el colomboamericano. Entonces él saca a 6 estudiantes de sus clases y él les empieza a preguntar como, vea, ustedes que se identifican dentro de una comunidad LGBTI, ¿cómo se la pasan acá básicamente? ¿Sí? Entonces una de las narrativas existentes es que él cuenta que hay una estudiante en donde la profesora le hace la pregunta y le dice como, venga, ¿con quién usted desearía pasar las vacaciones de sus sueños? O cómo fueron los mejores momentos de sus vacaciones, no sé, algo por el estilo. Y la estudiante dice, no, pues ella, pues expresándose en inglés como, no, ella, digamos, me invitó a un café, etcétera, etcétera. Entonces la docente empieza a decir, no, es él,
porque pues digamos el pronombre ahí sería él. Entonces la estudiante dice, no, es ella. Y pues al final de cuentas, pues a la estudiante le toca salir al frente de todo el mundo del closet, porque pues la docente era muy, digamos, reluctante frente a su propuesta discursiva, ¿no? Y pues también pasa no solamente, digamos, a nivel, digamos, gramatical o lingüístico, así muy específicamente, sino también a nivel de temas que se puedan tocar en clase. Entonces pasa, digamos, en donde un profesor le pregunta al estudiante, bueno, ¿y cuál es la pregunta favorita, la película favorita y la que más, pues obviamente, recuerda como por siempre? Y pues el estudiante empieza a recordar una que se llama Filadelfia, y pues la película tiene un contenido LGBTI, y pues el estudiante, por obviamente teniendo un contexto básicamente colombiano, en donde pues posiblemente no se pueda hablar de una película, pues el estudiante pues se retrae y decide no participar. Entonces esto es algo muy importante que debemos empezar a tomar en cuenta. Hay unos beneficios que nos trae una lingüística queer NL, y es que la lingüística queer NL básicamente es una herramienta. Y es algo, y es una postura que yo tengo, posiblemente muchas personas tengan otra postura, pero la lingüística queer es una herramienta que nos va a ayudar a crear aulas diversas y obviamente justas frente a sus pares, digamos en caso de los estudiantes. Digamos que ¿por qué los estudiantes, por qué los docentes deberían hacer uso de una lingüística queer? Básicamente es con el objetivo de que los estudiantes puedan expresarse y puedan, digamos, desarrollar de una manera autónoma y de una manera más didáctica y, digamos, más fluida sus procesos lingüísticos y no lingüísticos. ¿Y que ha impedido que un enfoque queer no se haya implementado, digamos, específicamente en Colombia? Acá empezamos a hablar sobre políticas, ¿sí? Entonces, tenemos partidos conservadores en donde posiblemente al hablar de este tipo de presencias pedagógicas, pues obviamente pegarán un salto y dirán como que no, esto es un currículo homosexual, mis hijos se van a volver homosexuales, entonces no hablemos de esto. Una lingüística queer, para que todos tengamos en cuenta, es una herramienta, digamos, que nos hace y nos sensibiliza frente a la performatividad de género dentro del discurso, ¿sí? No es necesariamente que yo mañana, pues no, mañana hablemos entonces de sultanito gay y mañana de lesbianita gay, etcétera, etcétera, no. No es una agenda gay ni nada por el estilo, sino que es más que todo un proceso de sensibilización frente a los discursos que utilizamos, ¿no? Dentro del estado del arte, pues encontramos diferentes propuestas, ¿no? Entonces, digamos que una de las propuestas interesantes es la que hace el ACNUR, que es el Acto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y es con respecto al lenguaje inclusivo. Entonces ellos nos pasan un listado en donde dicen, vea, intentemos evadir ese tipo de generismos en donde posiblemente los utilicemos en profesiones, si nos dirigimos a un público, entonces digamos todos y todas. Entonces como que ahí empieza como la discusión y empezamos a mirar qué tan rentable podría ser ese lenguaje inclusivo de que muchos están hablando, ¿sí? Y esto lo toco porque dentro del espectro, digamos, de disponibilidad y de identidades, hay personas que se identifican como género no fluido o pues, personas como no binarias, ¿sí? Y estas personas, pues, lógicamente no se van a identificar ni con la A ni con la O. Entonces, están incluyendo la E dentro de varias estructuras, ¿sí? E incluso la X. Y esto, pues, digamos, representa una manera directa, digamos, de cómo podríamos abordarlo como docentes en las clases y qué tan rentable es, y pues obviamente de la mano con los altos comisionados, en donde pues si un estudiante va a presentar un examen internacional y empieza a escribir con una X, pues ahí, a ver qué le podrían decir. ¿Sí? Entonces ahí como que eso es un trabajo que en conjunto debemos desarrollar, ¿no? Nuestro objetivo general pues era formular orientaciones pedagógicas para el docente de L, como ya se había demostrado, y digamos que dimos unos sustentos teóricos frente a la lingüística. Nosotros creamos este modelo educativo de español como lengua extranjera. Nosotros partimos desde una lingüística aplicada crítica, ¿sí? Entonces recordemos que para ser crítico se puede hacer desde 3 perspectivas, una humanista, una teórico-crítico y una postestructuralista. En nuestro caso, nosotros decidimos abordar una base teórica postestructuralista debido a que concebimos que la cultura humana no como algo estructural, sino como algo más diverso que se puede moldear y que obviamente está en constante transformación, ¿no? Y desde esta base teórica postestructuralista encontramos que es la teoría queer. Recordemos que la teoría queer deconstruye conceptos asimilados a la heteronormatividad en torno a una sociedad patriarcal.
¿sí? Entonces vamos a deconstruir esos conceptos que tenemos de género, de sexo, etcétera, etcétera, y todas esas categorizaciones implícitas que uno tiene sobre una población. Entonces, supongamos que en algún momento vamos a aceptar la E entre una casilla para personas no binarias. Ahí seguimos categorizando a un grupo de personas frente a un discurso. Y es eso lo que la lingüística queer intenta hacer. Vamos a construir eso y miramos a ver qué pasa, ¿sí? Desde una teoría queer se puede implementar una lingüística queer que pues obviamente es un enfoque joven que toma, pues como ya les mencioné, ideas postestructuralistas en la discusión existente respecto a las relaciones entre el lenguaje, el género y la sexualidad, ¿sí? Nosotros en la propuesta de investigación creamos estas categorías que es fonología performativa, semántica performativa, morfología performativa, sintaxis performativa y pragmática performativa. Y es revisar dentro de estas categorías gramaticales cómo se ve reflejada la performatividad de género en cada una de ellas. Ya acá, para poderlas ver exactamente, pues nos tocaría hacer diferentes análisis de corpus con respecto a, bueno, ¿cómo vemos esta fonología performativa dentro de un contexto determinado? Ah, bueno, se ve así y así se debe construir. ¿Listo? Cuando tengamos en cuenta, digamos, toda esta parte de una lingüística queer, una pedagogía queer, podríamos empezar a hablar sobre un currículo queer. Dentro de este cabría, por ejemplo, textos performativos, una evaluación performativa y una producción, obviamente, performativa. Textos performativos, recuerden, no es un texto con agenda LGBTI, sino que es un texto real, ¿sí? Entonces, en lugar de encontrar la típica familia en donde son todos blancos y en donde todos están sonriendo, pues empecemos a mezclar, ¿no? Y empecemos a revisar a ver qué es lo que en realidad nos está mostrando la sociedad y qué es lo que a veces, a través de esos textos, queremos encubrir, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con una evaluación performativa. Yo, sabiendo que un estudiante se llama Juan, ¿hasta qué punto voy a ser, digamos, consciente de que Juan me haga una producción escrita con un A? Por ejemplo, que Juan me diga, yo soy bella porque tal cosa y tal cosa. Entonces, son cuestiones ahí que tenemos, pues que debemos tener en cuenta con la evaluación y que pues obviamente todo en conjunto ¿no? Y pues básicamente sería eso. Nosotros creamos una herramienta pedagógica para instruir básicamente al docente frente a una lingüística queer. Nosotros empezamos con un glosario queer, en donde pues obviamente les traemos al docente varias, digamos, definiciones sobre unos conceptos, partiendo desde una teoría queer, y después hablamos sobre una lingüística queer. Acá, por ejemplo, podrían ver que sería lo de diversidad, igualdad, lo queer, sobre lo que es el género, el binarismo, el cisgénero, etcétera, etcétera, que son, digamos, conceptos que se pueden encontrar en el glosario. Y digamos que en la parte de hablando, por ejemplo, fonología, performativa, semántica, etcétera, etcétera, cuestiones más puntuales, nosotros dividimos la propuesta en tres. Una parte teórica en donde se teoriza la fonología performativa, es decir, se le dice al docente más o menos qué es. Nosotros no queremos decirle, vea, ese es el concepto de fonología performativa porque pues obviamente cada día se está transformando esta cuestión del género y del sexo, ¿sí? Una parte en donde se pone en práctica esta teorización, ¿sí? A través de unas preguntas se hace que el docente pues obviamente interiorice este concepto ya dado y pues finalmente se les da un lesson plan que se llama Por si las moscas y pues tiene unos objetivos, unas destrezas, unos contenidos gramaticales, unos contenidos funcionales, una evaluación, etcétera, etcétera. Algo importante sobre este proceso es que obviamente el docente, pues obviamente no vaya a tomar de manera directa toda la herramienta, sino que pues por el contrario, la puede adaptar a su contexto, ¿no? Y yo sé que en algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso de alguien que acá nos está acompañando del Medio Oriente, tratar este tipo de temas o que un estudiante, por ejemplo, tenga una performatividad de género a nivel lingüístico, pues puede ser algo complejo, ¿no? Entonces, es básicamente poder adaptarlo al contexto, que con la ayuda de los estudiantes nosotros podamos crear comunidad y pues así obviamente crear espacios que en realidad no discriminen y que, digamos, cuando no hay un espacio así, se puede aprovechar muchas cuestiones, digamos, en términos de producción lingüística y no lingüística por parte de los estudiantes, ¿no? Y pues bueno, eso sería básicamente la propuesta que nosotros tenemos, digamos, como grupo investigativo. Qué pena si me extendí. No, pues muy interesante, Joseph. Agradecerte también y pues yo no quiero entrar a decir nada, sino quiero empezar a darle la palabra a las personas. Yo me imagino que hay muchas personas que tienen preguntas.
Y bueno, a propósito, ¿qué les parece si para no estar esperando como darle la palabra a uno o a otro, nos autorregulamos y dejamos que uno u otro hable, pero por favor, la persona que empezó a hablar, dale, por favor. Muy buenas. Creo que soy yo, ¿no? Dale. ¿Cómo se levanta las manos? ¿Cómo se levanta la mano aquí? Porque no sé. A la derecha, donde dice participantes. Ay, no lo encuentro, te lo juro. No, o sea, a mí tampoco me aparece en realidad. No, a mí no me aparece, no sé ni cómo levantar la mano, pero bueno, déjenme pongo el video y levanto la mano. Hay un botón que dice reacciones. Levanto la mano, aquí está. Ahí hay un botón que dice... No, Dale. en serio, que no la veo. Ok. Bueno, como saben que yo vivo aquí en Arabia Saudita y sí es un poco difícil tocar este tipo de temas. Y no solo eso, también la parte política. Entonces, uno como profesor o como maestro o como guía, lo que uno trata es de evitar totalmente ese tipo de temas. Y es lo que me ha salvado. Entonces, cualquier tipo de temas, tanto político como toda la parte de género, de cómo se sienten. Entonces, yo siempre he tratado de dar el español como de una manera muy generalizada. O sea, no les digo esto es lo normal, pero sí les digo esto es lo más común y es lo que cuando hables la gente te va a entender. Porque lo más importante es que aprenda a comunicarse. Entonces, sí me ha tocado precisamente un estudiante y metí la pata a lo colombiano. Pero yo creo que eso fue una experiencia para mí y aprendí a como a veces cometemos el error de corregir las profesoras, pero mi corrección fue que yo le puse mala nota. Porque, sí, porque todo el ensayo que me entregó, y entonces yo decía, pero esta señora como que se ha equivocado entre él, ella, ellos, y pues le mandé a estudiar otra vez los pronombres personales. Pero es algo que uno comete el error y más cuando uno trata con variedades, o sea, con muchos estudiantes de diferentes partes del mundo. Entonces, y es muy feo, una pregunta, ahora sí, ¿cómo tú vas a llegar a la clase y a identificar ese tipo de... O sea, yo no puedo estar preguntando, oye, ¿usted es gay? ¿Es bisexual? ¿Es no sé qué? No se puede, eso no se pregunta. Es como no preguntar su religión y tampoco preguntar, son cosas que como uno puede detectar, o sea, el problema no es manejarlo, el problema es de que cuando uno esté dando la clase, no ofender a los estudiantes de ningún motivo, tanto político como religión, como género, y pues si ellos se equivocan en la parte ortográfica, pues yo voy a tener que corregirles, ya después que se entere uno. Y yo sí, metí la pata. Mi pregunta sería, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo uno identificar? Es difícil identificarlo. Entonces, creo que lo más correcto es dar una clase. Imagínense ahora yo adicionar la E. ¿Tu pregunta es para Juliana o para Mi Joseph? pregunta es para los dos. Es ¿cómo uno hace con los estudiantes? O sea, ¿cómo uno va a poner entonces ahora la E? Porque no todo el mundo conoce ese término. Por ejemplo, yo me voy a Colombia y le hablo a mi mamá, con la M me quedo cachetada, hombre, lárguese de aquí. O sea, o es ella o es él. Vale, Pero claro. no puedo enseñarle a los estudiantes con la E, tendría que meter el tema y eso es lo que evito. ¿Sí me entiendes? No sé si yo si quieres, Juliana, puedo responder y si no, pues si queda alguien completo, tú me acompañas. Es que no sé si...
Sí, sí, sí. Yo creo que la pregunta es interesante porque en muchas ocasiones, e incluso acá en Colombia, nos hacemos la misma pregunta. ¿Es en realidad necesario identificar quién es gay, quién es lesbiana o cómo se defina? No es necesario. Pero yo creo que desde, o lo que se hace en varias clases, yo no lo he hecho personalmente, pero lo que he visto es que los profesores en la clase de inducción hacen diferentes jueguitos y pues dentro de esa inducción les preguntan a los estudiantes con qué pronombre personal o pues con qué pronombres en general se encuentran gustos para, digamos, para que se les pueda referir dentro del aula de clase, básicamente. Y dependiendo de eso, pues obviamente uno ya empieza a hacer una evaluación determinada, ¿sí? El término o la posibilidad de incluir la E al final de ciertas palabras nace básicamente de la necesidad de poder reflejar a las personas que no se sienten a gusto dentro del binarismo, es decir, si es blanco o es negro, si es heterosexual o es homosexual, si es mujer o hombre. Hay personas que hoy por hoy se identifican como género fluido o no binarios. Entonces, una de las propuestas es obviamente pues incluir la E dentro de esas palabras, ¿sí? Ahora bien, tendríamos que revisar con muchas personas y con toda la comunidad educativa qué tan rentable sería hacerlo y dentro de la enseñanza cómo se podría plantear, ¿sí? Porque pues posiblemente nosotros nos llegue una persona dentro de la clase y diga, no, pues es que, a ver, yo en Argentina escuché que pues, se utilizaba la E, entonces a mí me gustaría aprender un español así. Entonces, pues bien, porque pues en esa parte nosotros digamos que los podríamos, digamos, orientar, pero vendría la parte de examinación internacional, ¿sí? Y digamos institucional también, porque digamos que el estudiante o la estudiante pues pase a un grado, pues pase al siguiente grado y pues el siguiente docente como que no esté muy de acuerdo con su postura, pues obviamente ahí ya empieza a tener como ciertas limitaciones. Y si decide acceder a un examen internacional, pues es que el examen internacional, si le va a poner la E al final, pues no sabemos hasta qué punto el evaluador le vaya a poner pues un 1 básicamente, o en realidad pues le vaya a apoyar con su performatividad de género, ¿no? Eso es lo que yo pues pienso. Vale. Vale, quisiera complementar con una cosita y yo otra vez con mi cuento de sacar un poquito de lo de la cuestión del género, que realmente es importante, pero digamos que es uno de los frentes lingüísticos que habría que abordar, ¿no? Con tu experiencia, Daler, me hiciste acordar de algo que me sucedió a mí justamente en una clase de lengua, que era que había una chica que tenía problemas con yo daba clases de español en Alemania y una estudiante en la universidad, una estudiante tenía problemas con hacer la S, ¿no? Entonces, hacer esta pronunciación, ¿no? Entonces, la sibilante colombiana, ¿no? Entonces, ella creo que se enfocaba en decir si dice S o si dice S, y yo veía que había un problema más, que ella no lograba hacer ni el sino que todas sus articulaciones iban como al sh, como a lo que sería una grafía SH en inglés o en español. Entonces yo todo el semestre con la pobre chica, dale que dale con sh, que no es así, que ese sonido tal vez no existe en español o que es una variación, entonces si vas a hacer el sh, pero tiene que ser la doble L, bueno, bueno, uno de mis temas de investigación es la variación lingüística, entonces yo como haciendo toda la deconstrucción del sonido, y le hacía muchos ejercicios para que ella lograra pronunciar la S simple. Y luego, al final del semestre, me dijo, profe, no voy a venir la próxima semana porque me van a cuadrar el aparato del oído. Entonces, y me habló en alemán. Y yo me di cuenta ahí que yo, enfocada en mi variación lingüística y que mi vida se consciente del sonido, y que tal vez ese sonido no era perceptible para ella, y tal vez yo le estaba como dice los españoles machacándola y machacándola con que mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que mejorarlo. Y realmente ahí era pues un contexto de inclusión, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo no ofenderlos o cómo tener ese nivel de sensibilidad para darse cuenta, digamos, de todas estas cosas que pasan en los universos de nuestros estudiantes? Digamos que nosotros no somos un todopoderoso para llegar y darnos cuenta de todo eso, pero ahí es donde yo digo que todos estos temas, estos temas del género, de la inclusión sociocultural, de la inclusión por diversidad, por origen migratorio y todo esto, es una cuestión de volverlo un tema en la clase. Vuelvo al ejemplo que ponía Joseph, digamos, la concepción misma de la familia, cuando uno explora, no sé, niveles básicos, si está, bueno, familia, entonces
papá, mamá, hijo, hija. No, papá y tengo dos papás y tengo dos mamás, y como poner estas cuestiones como temas, y ahí vamos como develando unos constructos y unas formas de relacionarse con respecto a la lengua de los estudiantes. Y también pongo el ejemplo, es como con las variedades lingüísticas, o sea, yo soy profesora colombiana, creo que todavía conservo mi variedad bastante bogotana. ¿Cómo hago para cuando entro a una clase y tengo estudiantes internacionales y resulta que ellos están tomando el curso porque después se van a ir a México? Entonces no, yo tengo que hablar ahora como mexicana porque entonces les estoy vendiendo un producto que tengo que adaptarme ahí, no porque yo tengo, digamos, también mi perfil lingüístico, mi bibliografía lingüística, mi historia de vida que hace que mi lengua funcione y se exprese o sea explícita de X o Y manera, ¿no? Entonces es también como con las variedades, yo busco, digamos que muestro una amplia gama de posibilidades que existen en la lengua, que me ofrece la lengua, que han venido evolucionando en la lengua, y finalmente son los y las estudiantes los que deciden qué uso hacen ellos, o sea, qué denominaciones utilizan para ellos mismos y qué usos van a tener o qué denominaciones van a tener o qué diferenciaciones van a hacer con la lengua. Digamos que esa decisión, yo como educadora debería mostrar, digamos, una amplia gama, abrir espacios de descubrimiento lingüístico y de reflexión lingüística, pero la decisión de qué, si masculino, femenino, singular, plural, X, lo que sea, esa finalmente la va a tomar el estudiante, pero que sea de una manera consciente, ¿no? Y que lo quiera, no como una imposición que yo le digo, no es que la academia es así, o es que es así porque es que así hablamos en mi país, o es que es así porque esto es desgastar la lengua, que se quita el principio de la aula máxima de economía lingüística, y bueno, ese tipo de cosas. Puedo mostrar todas las discusiones, tematizar al respecto en la clase y que la persona finalmente tome su decisión en las formas en las que quiere usar la lengua. También se puede mirar qué pasa en otras lenguas, ¿no? Porque de pronto en español, como les digo, tal vez hay como una tendencia un poco más tradicional, y de hecho desde los entornos académicos también ha habido mucha o sea, falta de apertura en hacer, incluso no vayamos a las X, a la E, sino a la diferenciación masculino y femenino. Entonces que el masculino es más abarcador. Si desde la academia, digamos, hay unas posturas tan fuertes, tal vez en la clase de lengua como que nos llega un poco así más coladito, pero nos llegan también estas cosas. Entonces es mirar qué decisiones tomo yo conscientemente como hablante, como profesor, y también darle como al estudiante, como mira, decídelo. Y también, digamos, para decir si yo lo voy a evaluar bien o mal, pues hablémoslo y decidámoslo. Si tú estás usando aquí una forma femenina y quieres utilizar todos los, digamos, los plurales como femenino, que sea una decisión consciente y que él sepa que no es un error en la lengua, sino que lo está haciendo conscientemente, digamos, como una manera, pongámoslo así, muy vanguardista de usos de la lengua. Yo pensaría que esa es como la postura que habría de tomar, ¿no? Mostrar la gama y que la persona decida los usos de la lengua. Gracias, Juliana. Félix. Gracias, Joana. Buenas tardes, buen día, buena noche a todos. Bueno, Félix González les habla de Bogotá, Colombia, para lo siguiente. Tengo aquí un mensaje de chat que deja Diana Lozano, que me llama mucho la atención porque eso es precisamente lo que iba a hablar primero. Dice que debe haber una zona segura para compartir el mapa de identidad de cada persona. Creo que eso es fundamental. Lo primero es la educación emocional por donde se mire, no solamente en este tema, sino en cualquier otro. Y esto lo cuento porque yo he tenido, bueno, en este momento yo tengo un estudiante trans y he tenido estudiantes LGBTI a lo largo de mi experiencia. Y en realidad, para hablar de estos temas, primero, lo más importante es una educación emocional que sea, es decir, crear esta cuestión segura para que el estudiante pueda hablarlo. Si no quiere hablarlo en público, lo digo en el de clases masivas, entonces que lo pueda discutir con su compañero o con su grupo, o en el caso de mi último estudiante, que es una clase particular, hacerlo de una manera muy asertiva y sobre todo con una sana curiosidad. Eso es lo primero. En el chat estoy dejando dos referencias de consulta.
La primera es un libro que tengo aquí a la mano que se llama ¿Es sexista la lengua española? Una investigación sobre el género gramatical, un clásico de los años 90 de Álvaro García Meseguer, que está aquí, creo que se puede conseguir en internet, ahí está el nombre, porque aquí tiene un ejercicio que ahorita le cito, de que hice con mi estudiante. Hice una sucesión de lecciones hablando sobre el lenguaje inclusivo explícitamente en español, porque él estaba interesado en saber sobre este tema. Mi consejo con lo que yo hice fue presentarle a favor y en contra, bueno, primero qué es lenguaje inclusivo, las diferentes variedades, como la plantea aquí Carolina en la pregunta, @xe, etcétera, o femenino en vez de masculino genérico, y luego a favor y en contra. Encontré algunos videos, uno a favor, uno en contra, y uno que les dejo también aquí en el chat, que es un experimento muy interesante que se hace con chicos de educación primaria en España. Hicieron una investigación empírica en la cual les ejemplificaban algunas frases en las cuales los niños según cómo ellos lo entendían en el género, como los estudiantes. Entonces, si es la mayoría hombres o mujeres o de ambos. Y una conclusión muy interesante es que algunos niños decían que en efecto eso se tiene que propender al lenguaje inclusivo, pero otros decían no, pues es mucho más fácil dibujar un niño porque solamente es un círculo y los palitos y ya, pero no hay que hacerle una marca genérica como una falda o un cabello largo para el caso de las mujeres. García Meseguer en los últimos apartados, de hecho en la última página del libro, en el epílogo, plantea un ejercicio bien interesante que es hacerle que el estudiante juzgue a partir de 4 titulares de prensa qué es lo que cuál es su nivel de preferencia y por qué. Dice, varios obreros se encadenan a una verja, varios obreros, entre ellos 3 mujeres, se encadenan a una verja, varios obreros y obreras se encadenan a una verja, varios obreras y obreros se encadenan a una verja, varios obreros se encadenan a una verja y una fotografía. Y pues los resultados son bastante diversos, dependiendo a uno. Y estos son los ejercicios que he hecho en L y termino con algunas preguntas para ustedes. Se puede dejar abierto o por supuesto si alguien la quiere responder sería bueno. Yo por mi parte tengo una posición a partir de estas experiencias, sí, de inclusión, de tolerancia, porque entiendo que el lenguaje inclusivo ya está siendo ejercido por algunos grupos significativos de personas. No solamente los LGBTI, también están los anarquistas o feministas o personas que en efecto no se identifican con el masculino genérico en español para este asunto. Hay algunas dificultades, no me voy a entrar mucho en esto de la cuestión lingüística, pero hay algunas que llaman la atención, por ejemplo, el lo neutro. O sea, si es neutro, termina en o, entonces, pues, ¿qué pasa ahí con el lo? Ejemplo. La otra es la subjetividad genérica. Aquí sí hay que preguntarnos sobre un principio de la lingüística cognitiva que es la operatividad y la practicidad. Si vamos a hablar un poco de cómo usar esto, cómo propender el uso del lenguaje inclusivo en español, si por ejemplo voy a hacerlo con una I, entonces, ¿a cuál lo voy a aplicar? En este momento, hasta donde tengo entendido, si soy corregido lo apreciaría mucho, hasta donde tengo entendido el lenguaje inclusivo se refiere exclusivamente por operatividad a colectivos que se sientan excluidos, digamos, hombres o mujeres. En el caso de el albañil, no digo la albañil o la albañila, ejemplo, como profesiones estereotípicamente masculinas, o la pilota o la piloto, como se dice, pero hay otras que ya se aceptan en estamentos de poder. En la lingüística cognitiva, hasta donde yo sé,
no hay investigación sobre operatividad del lenguaje inclusivo. Sí, yo creo que ese es un campo de investigación virgen, o por lo menos muy fértil, para ver si en la lingüística cognitiva se puede demostrar efectivamente si hay en el español un sesgo hacia el masculinismo frente a algunos entes animados o inanimados. Este libro lo ahonda bastante bien. O a otras que son inanimadas, pero que son muy negativas, como la peste, la marea, ¿sí? La marea, el mareo, son cosas que son negativas, pero una es menos negativa que la otra. Y para terminar, quisiera preguntar eso, si hay alguna investigación de lingüística cognitiva que en efecto esté dando hacia la propensión del lenguaje inclusivo, y cómo educar. Lo que dice Juliana es fundamental. Si yo educo en lenguaje inclusivo, probablemente en la mediación intercultural el estudiante se va a sentir muy mal porque va a ir a otra parte y en efecto se va a sentir perseguido o por lo menos estigmatizado de alguna manera. ¿Cómo educar esta cuestión de mediación intercultural en la clase primero y luego cuando vaya el estudiante que no se identifica con el masculino genérico a hacer ejercicio del lenguaje inclusivo en español como Vale, lengua extranjera? Les agradezco mucho. dale. No sé si quiere hablar Joseph o Juliana. Pues yo desde la parte de la gramática o la lingüística cognitiva, no conozco ninguna investigación que haga referencia a, digamos, al lenguaje inclusivo. No he visto. Lo único que he visto es pues las diagramaciones existentes con respecto al uso de artículos, como para que de cierta manera a los estudiantes les quede claro cuándo usar el, los, las, etcétera, etcétera. Pero no he visto lo contrario. Se apagaba el micrófono. Bueno, con tu pregunta, Félix, sí me parece, no, pues la verdad no conozco, la verdad no conozco pues un estudio desde la lingüística conceptual, que mire si la lengua española segrega o no, pero yo pensaría, bueno, a riesgo de caer como en falacia, que efectivamente sí la lengua, y no hablemos del español, sino las lenguas romances, pues tienen esa tendencia a segregar ciertos sectores, ¿no? Históricamente, y no solo, bueno, las lenguas romances podría decir que aún más por la diferenciación de género que está de por sí en la lengua, pero vuelvo a traer a colación un poco mi experiencia como profesora de español en Alemania, donde digamos estas discusiones, o por lo menos lo referente a hacer una diferenciación de masculino y femenino, bueno, en alemán también se hace o normalmente digamos que en la lengua hasta hace unos años no se discutía que la abarcación de todos y el todas va con el todos, ¿no? Entonces que el masculino genérico. Pero ha habido una discusión en los últimos 20 años muy fuerte, digamos que ya ha pasado a varios, no solo en los sectores académicos, sino a varios sectores pues de los usos de las lenguas, no vayamos a como usos cultos o queramos que sea, sino como a la cotidianidad, que efectivamente sí se hace una diferenciación del masculino y femenino. Yo en el momento que llegué a Alemania no tenía integrada, y de hecho todavía como que el chip me hace como un poco de masculino y femenino, digamos que intento hacerlo explícito, de hacer estas diferenciaciones o decantarme tal vez un poco más por los femeninos. Cuando llegué allá no lo tenía tan consciente, digamos, la importancia de hacer estas diferenciaciones. Bueno, digo lo de masculino y femenino, pero evidentemente pues ya la discusión está más avanzada. Y en los ejercicios de mediación, los estudiantes, digamos que así yo no mostrara una diferenciación, yo como digamos referente lingüístico en mi clase de español no hiciera una diferenciación de buenos días a todos y a todas, queridos y queridas estudiantes. Los estudiantes sí lo hacían porque ya ellos parten, digamos que de su lengua 1 y los usos de la lengua 1, uno tiene la tendencia, ya sea puede caer en error o por lo que sea, digamos, a repetir y a encontrar un equivalente a esos usos. Entonces, ellos y ellas van a encontrar
digamos, estas equivalencias probables en la lengua, las implementaban, así su profesora en todo el discurso estuviera utilizando un plural genérico masculino, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que la decisión, ¿no? Digamos, yo puedo propender a ciertos usos, hacer ciertas visibilizaciones, pero digamos, llegar a tener una injerencia en el uso de la lengua es tal vez muy poquito lo que yo pueda hacer como muestra, digamos, como muestra de la lengua o muestra cercana a la lengua en la clase. Ahí es donde yo vuelvo a retomar que tal vez digamos, la tarea de nosotros como docentes no es tanto, digamos, hacer esas diferenciaciones, sino visibilizarlas, digamos, hacerlos como algo temático y también hacer de esto como actividades, ¿no? Entonces, actividades y en la visibilización no solo de estos, cuando hablamos de sexo, de género, sino de varios sectores, ¿no? Para que el estudiante mismo, digamos, haga estos usos más conscientes y decida si quiere migrar o si quiere pasar esos usos que tiene de sus lenguas que domina, su lengua 1 o sus lenguas extranjeras, también al uso del español como lengua extranjera, ¿no? Entonces, pero sí habría que ver dentro de la lingüística, digamos, de la lingüística cognitiva, entonces, qué aproximaciones hay, porque también veo que también ahora para evitar, digamos, caer en estos masculinos femeninos, lo que se hace es no si las estudiantes, sino el estudiantado. Vamos, estas formas también. Y ahí vienen los profesores que también dicen, es que eso no corresponde a la realidad de la lengua, nadie habla así. Ahora, tal vez en 5 años vamos a hablar todos y todas así, ¿no? Digamos que buscar el estudiantado, el profesorado, el alumnado, digamos, estas formas que sí están en la lengua y hacer también de esto una actividad lingüística. Vamos a mirar estas palabras que nos permiten saltar un poco esa discusión, digamos, no herir esas susceptibilidades y que ya existen en la lengua, que no nos las hemos inventado, o si toca inventárnoslas, pues a ver cómo le hacemos, cuáles son los mecanismos que nos permite el español para desarrollar pues este tipo de denominaciones. Pensaría que es la invitación. Claro, sin duda la invitación a la reflexión es permanente, ¿no? Quería darle la palabra a María Jimena, que levantó la mano, y luego Joseph. Les quería decir, ¿qué les parece si vamos hasta las 6:30 con preguntas y luego después de las 6:30 compartimos unos 15 minutos de experiencias que hayamos tenido que pues nos hayan llevado a pensar en el tema que hoy nos recoge María Jimena? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Joseph me invitó, entonces pues quería agradecer. En segundo, pues felicitarlos al compañero y a la compañera. Pues digamos que pregunta concreta en cuanto al tema del lenguaje como tal, pues no tengo porque pues no es mi área, pero sí en algún momento hablaba con Joseph como de la importancia o de la necesidad que había de que la docencia, y en este caso los docentes de lengua, pues se pusieran digamos, tuvieran como en el horizonte la posibilidad de dialogar con otras disciplinas, porque, digamos, pues he tenido la oportunidad en la vida profesional de trabajar en diferentes contextos, como contextos urbanos, contextos rurales, con poblaciones étnicas, y pues digamos que el lenguaje per se, no es identificado de la misma forma ni es reproducido de la misma forma, pues dependiendo obviamente del contexto. Eso pues creo que hay como una especie de consenso ahí. Entonces, pues digamos, sí me gustaría saber los compañeros que han reflexionado al respecto, que dentro de sus labores como docentes, pues si han podido dialogar con otras disciplinas, con otros saberes, con, no sé, de pronto con los profesores que trabajan el tema de la etnoeducación, y ver si eso es posible articularlo o cómo es posible articularlo con el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Y de su formación para ese fin. Entonces, pues muchas gracias. No sé quién quiera tomar la palabra para responderle a María Jimena. Yo creo que eso es una pregunta para todos acá presentes, y es que qué tan dispuestos como lingüistas aplicados estamos para hacer algún tipo de relación interdisciplinar con el objetivo de llegar a lograr pues ciertas metas, ¿no? Yo pues desde pues, la perspectiva que yo tengo, yo creo que es necesario hacer un proceso interdisciplinar
desde mi parte, cuando se propuso la parte de la lingüística queer, se hizo de la mano con antropólogos, se hizo de la mano con personas que sabían de género, digamos, de diferentes olas feministas. También tuve la posibilidad de hablar con una psicóloga para reflexionar con respecto a la identidad y cómo el lenguaje puede influenciar a la manera de actuar de ciertas personas. Y creo que todos tenemos algo por decir, ¿no? Y que no se trata básicamente de que, bueno, pues yo como lingüista aplicado voy a decir tal cosa y así debe, digamos, ser, sino que pues en la medida poder recurrir a todas las disciplinas o pues a la mayoría con la finalidad pues de dar una respuesta a una problemática determinada. Y pues eso es una invitación que también hace la lingüística aplicada crítica, ¿no? Llegar a amalgamar de cierta manera ciertos procesos interdisciplinares, pues con el objetivo de llegar a ciertos lugares, ¿no? Bueno, dejamos la pregunta abierta entonces y ahorita los que quieran de pronto meter la cucharada al respecto, me gustaría darle la palabra a Joseph con J, que tenía la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo generalmente utilizo todos, prácticamente por pereza. Bueno, yo creo que es un tema muy todavía complejo, porque inclusión pues depende de muchos factores. Podemos hablar de inclusión cultural, con musulmanes, podemos hablar de medio. Yo creo que pero recordemos que musulmanes no solamente son árabes, musulmanes, Joseph, infortunadamente no te estamos escuchando. Hay un problema quizás con el internet y no hemos podido escuchar de verdad casi nada de lo que nos has compartido. Solamente escuchamos al principio. Si pudieras escribirlo, sería súper chévere, Joseph. Te agradecemos. Él se va a conectar desde el cel, entonces le damos un ratito y luego ya retomamos. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Dale. Ok, aló. ¿Me escuchan? Bueno, ya encontré la mano. Bueno, ¿cómo que se llama? Sorry. Juliana, ¿verdad, Juliana? Así es. Aló. Sí, aló. Juliana. Te escuchamos muy bien. Ya. Juliana, entonces lo que, por ejemplo, normalmente uno siempre trata de seguir lo que el estudiante o las expectativas del estudiante con el español, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere aprender? Normalmente eso es lo que nosotros siempre tratamos de seguir y a base de eso es que damos las clases, ¿no? Normalmente si un estudiante me dice, no, me quiero ir a México, pues entonces yo le enseño el español estándar con una variedad mexicana, lógicamente con las expresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy fácil cuando te toque un privado o te toque 2 o 3 estudiantes, pero cuando te toque algo muy grande o
curso de 15 estudiantes o un curso de 12 estudiantes, yo como maestra creo que todavía prefiero estar dando la clase el español estándar y utilizaría unas variedades dependiendo de los objetivos de cada estudiante. Lógicamente, como siempre lo he dicho, el respeto total, porque respeto total hacia todas las preferencias y todas las, ¿cómo se le dice? Es que se me enreda el árabe con el inglés y el español. Entonces, con todas las preferencias y con todas las decisiones de cada persona. Todavía, ahora viendo que no existe todavía algo concreto, algo que nos diga, así es que se debe dar el español, pues creo que uno trabajaría con el estándar, respetando ciertos temas o, como usted decía, hacer como una especie de talleres o actividades en donde podríamos incluir ese tipo de temas. Se podría, no aquí en Arabia Saudita, pero sí se podría en otras circunstancias. Pero muchas gracias. Me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo con el compañero que nos pasó el link. Si se me hace difícil conseguir ese tipo de libros aquí en este país o traerlo para acá. Pero me gustaría mucho si alguien tuviera otro tipo de actividad en donde podríamos utilizarlo en el aula de clase, lógicamente que sea lo más adecuado posible, se lo agradecería un montoncísimo, porque primero, la verdad, yo no lo veía muy importante, sinceramente, pero después de lo que me pasó con un estudiante, ahora sí, me preocupa. Dale, le aprovechamos esa petición que estás haciendo también para invitarlos a todos a que empecemos a seguir, bueno, no empecemos, sino que sigamos compartiendo los materiales que hacemos para nuestras clases, que nosotros compartimos en la página Somos Profesores de Colombia y muchas veces en las redes sociales. Entonces, la petición, Dalel, sería si alguien más tiene materiales específicos sobre este tema, si lo pudiéramos compartir, con gusto los recibimos en somosprofesoresdecolombia@gmail y claro que les vamos a compartir todo. Quiero darle, no sé si alguien quiere agregar algo sobre lo que dijo Dalel, pero si no, entonces le doy la palabra a Joseph y con eso dejamos las preguntas y vamos a las experiencias que hemos tenido. Joseph. No, yo muy cortico, si me permite. Juliana, perdona, claro que sí. Con respecto a los materiales, pues sí, la verdad es complicado, digamos, tener, bueno, los materiales, digamos, los medios los hay, porque, digamos, ahora, pues sí que estamos ya ahora más que nunca justamente pegados pues, a lo que hay en la red. Digamos, tener como pequeños videos cortos, inclusive desde la literatura se pueden hacer aproximaciones a esto, ¿no? Digamos que yo puedo con un libro. Hay un libro, por ejemplo, que no es literatura adolescente, que se llama Paula, no sé, a ver, se llama Paula el libro, y es, a ver, Paula, bueno, ahora miro la referencia y la pongo, y Paula justamente cuenta la historia de la transición de un niño, que ya no quiere ser Pablo, sino quiere ser Paula. Entonces, si lo atravesamos, digamos, a través de medios como literarios, medios audiovisuales, y hacemos un enfoque de tipo, como de lo que lo escribió hace rato en un chat, como de empatía, como de descubrir, como de ponerse los zapatos en el otro, yo creo que esto se podría, ahí es donde se podría, digamos, hacer conscientes los usos de las lenguas y cómo esto digamos, tiene un efecto directo, no solo en la visibilización de ciertas comunidades, sino en la sensibilidad, digamos, como en el individuo, ¿no? Entonces, para que también los usos de la lengua sean más cuidadosos. Pones un escenario que la verdad, pues sí es, digamos, es especialmente complejo, digámoslo así,
que es que tú dictas en Arabia Saudita, entonces pues asumo, no conozco mucho el contexto, pero asumo que hay ciertos temas que están, querámoslo o no, que tienen veto, ¿no? Entonces, claro, entonces tal vez podemos hacerlo como con lo que digo yo, la literatura es un recurso muy, los cortometrajes, digamos que toquen los temas de manera un poco más sutiles y el nivel de profundidad o la discusión, o vuelvo a la cuestión de la decisión del uso de la lengua, que lo haga directamente el estudiante o la estudiante, ¿no? Entonces es como, si veo que en mi contexto, y no nos vayamos de pronto ahora voy a Solís, sino si estoy dictando clases en otro país, en un colegio católico, bueno, un montón de cosas, entonces se puede abrir la ventana, no directamente voy a atacarlo desde la lingüística y ahora vamos a decir todos y todas, o solo vamos a decir todas, o vamos a poner no ponemos Mr., Mrs., sino mix, que también lo he visto también en inglés, sino poner el tema, como sacarlo ahí flotando y tal vez hacer como actividades de tipo de gramática, de vocabulario, de descubrimiento, o sea, de otras cosas, pero que el tema quede ahí. Yo creo que es una forma, digamos, si yo como profesora tomo la decisión de abordar ese tema, pero sé que en mi contexto hay ciertos bloqueos, ciertos vetos, ciertos inconvenientes, ciertas barreras, pues puedo hacerlo de maneras un poco, no atacar el problema de frente, sino por los laditos, ¿no? Entonces que quede como un poco la duda, quede como un poco digamos, la inquietud con respecto a los usos que damos a la lengua y cómo eso infiere o cómo eso tiene una injerencia directa en las formas de reconocimiento de los individuos. Habría que tal vez una manera de sortearlo, no tan directamente, puede ser, pero sí es verdad que o sea, materiales hay, digamos, los medios, pero la concepción de actividades es relativamente complicado de concebirla. También hay un sitio que se llama, bueno, tal vez ustedes lo conocen, hay un documento que se llama el MARE, que es el Marco para los Enfoques Plurales de las Lenguas y las Culturas, es un documento de la Unión Europea. Es un documento como de 2007 que justamente pues busca como enfoques sobre los enfoques interculturales, bueno, y plurales de las lenguas y las culturas, pero ahí sé que hay ciertas actividades enfocadas para los entornos escolares, donde se tocan ahí los materiales y está toda la secuencia didáctica. Habría que ponerse tal vez a buscar, pero sé que eso es, digamos, una base de datos pues bastante extensa, el MARE. Te agradecemos. Si de pronto tienes el link, Juliana, para compartirlo en el chat. Hemos estado compartiendo algunos vínculos. Ok, listo. Voy a Dale, y le damos la palabra a Joseph, que ahora sí ya están con su conexión mejor. Hola, buenas tardes. ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿Sí, todos? Te escuchamos muy bien, gracias. Bien, perfecto, gracias. Bueno, hay más pues, comentarios y como dos preguntas ya final y también empezaré con la parte de experiencia, entonces haré un combo de 3 en 1. Bien, el tema de lenguaje inclusivo pues es un tema todavía complicado porque se puede hablar, porque no incluimos también el su merced y el vos en las clases de L, que es una parte de la variedad. Bien, eso también hace parte de la inclusión. En cuanto a la escritura, a veces yo sí he visto profesores que utilizan la A más como economía para no escribir, por ejemplo, ellos, ellas, etc. Personalmente, el uso de la E, pues no, yo no me siento cómodo. Sí hago parte de la comunidad, pero no me siento cómodo utilizándolo pues entre amigos. Y pues aquí me surge la pregunta, ¿eso me hace, no sé, transfóbico o me hace una persona no tolerante al tema? Esa es como una pregunta que, pues, que me genera en este momento. Algo muy interesante que también mencionó Joseph cuando hizo la presentación ahorita, que también tuve la oportunidad de ver su sustentación virtual, cuando él hablaba de la fonética. Me gustaría agregar aquí bueno, fonética o fonología, no recuerdo bien lo que él explicó. Por ejemplo, en los niveles avanzados se podría utilizar este tipo de inclusión. Por ejemplo, en las conversaciones en la comunidad LGBTI, generalmente los hombres utilizan adjetivos como, en lugar de inteligente, utilizan inteligenta.
Yo creo que ustedes lo han escuchado en algún momento, que eso se podría más bien trabajar en niveles avanzados. Análisis del discurso en niveles avanzados, este cambio de la O de la A por una E, para hacerlo más inclusivo, o sea, como desde la parte del análisis del discurso. ¿Qué otra cosa me gustaría agregar? Me pareció muy importante lo que mencionó Diana hace un momento en el chat, que ya se me borró. Lo de la empatía con los estudiantes, eso me hace recordar muchísimo la parte de negocios. Es muy importante conocer al cliente. Prácticamente, si yo lo veo desde el punto de los negocios, los estudiantes son nuestros clientes y nosotros tenemos que darles un muy buen servicio. Tenemos que aprender a identificar cuáles son sus gustos. No es fácil hacerlo, pero es necesario aprender a identificar sus gustos, aprender a cómo enseñarle también a sus compañeros a que esta persona se siente incluida. También algo que me llamó muchísimo la atención fue el análisis que hizo Félix. No lo había pensado, pero también el hecho de utilizar la E, en este punto específico la E, es con el uso de los objetos directos e indirectos, lo, la, le, etc. Yo creo que el uso de la E sería una confusión para el estudiante de L, en un principio. Yo creo que se podría tocar el tema del lenguaje inclusivo, de lo que ustedes mencionan hace un momento, pero ya para niveles avanzados. Eso sería como un comentario abierto para que se discuta. ¿Qué otra cosa? En cuanto a la parte, retomando, perdón, la parte fonética y fonológica que mencionaba Joseph, también es tener en cuenta cómo la entonación, cómo nosotros nos comunicamos con las otras personas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, expresiones como que, ay, marica, o sea, ya, tener en cuenta este tipo de material auténtico para que se pueda explicar en las clases. En cuanto a lo que mencionó Dalel, aquí como también parte de experiencia, es muy complicado también con la comunidad musulmana. Recordemos que la comunidad musulmana no solamente pertenece a Oriente Medio, también hay comunidad musulmana en Asia, en Oceanía, en América. Entonces... en Colombia. En Colombia, en la parte norte de Colombia, aquí en Sudamérica, en las Guyanas, también hacen parte de la comunidad musulmana. Es muy complicado tocar este tema, y aquí ya lo digo más como parte de experiencia que tuve en África, en un país musulmán, yo muy divertido, pues voy a mostrar el mapalé, un video del mapalé. Afortunadamente, muchas personas pues eran como muy abiertas a venga, es un profesor nuevo, es de América Latina, etc. No pudimos continuar mostrando este video porque hubo una persona que se incomodó y yo, ven, ¿qué pasó? No, simplemente están mostrando piel. Entonces, si nomás pasó esto con un video cultural, que no se puede negar, ¿cómo sería esa parte del lenguaje? No sé, me hago la pregunta en este momento, ¿qué pasaría si un profesor de L empieza a incluir el uso, esta variación de la E, con estudiantes de nivel A2 y este estudiante de nivel A2, siendo un poco exagerado, empieza a tener interacción con locales? Los locales van a empezar a corregirle o a aceptarle el uso. Entonces es un tema que uno le puede provocar frustración al estudiante porque no, es que mi profesor quiso ser inclusivo, pero la sociedad me lo corrige. Es como también pensando en ese punto de las emociones que mencionó hace un momento, no recuerdo en el chat, creo que fue Félix, al mismo tiempo. Entonces, ahí también se juegan las emociones del estudiante. De acuerdo, no, mira, Joseph, tantos puntos que nos permiten pues llevar, yo creo que lo que más nos vamos a llevar de hoy va a ser como cosas para pensar, ¿no? Para repensar nuestra clase y súper interesante tu experiencia, sobre todo con el mapalé,
Me gustaría darle espacio también a alguien más que quiera compartir su experiencia sobre estos temas. Yo quisiera solamente contarles que hablando sobre hoy he tenido en mi experiencia pues muchísimas veces personas pues que pertenecen a la comunidad LGBTI y todas las otras letras que vienen, pero digamos que yo personalmente no hago una diferenciación. Me ha pasado varias veces que como lo comentaba Joseph, una estudiante estaba comentando una historia y ella repetía mi novia, mi novia, mi novia, y todos entendieron después y nadie tomó para nadie fue sorpresa ni se le dio importancia al asunto, que es la manera como yo lo tomo normalmente. ¿Sí? Donde no le doy importancia a las preferencias personales de las personas, digamos. Pero sí quise preguntarle a un estudiante que vive en Colombia, porque fue él el que me trajo a mí la pregunta sobre la arroba. Entonces, lo que pasa es que él empezó en su vida cotidiana, empezó a tenerlo en el chat de su casa con 15 compañeros de pisos y todo el mundo lo usaba en ese chat. La X, la arroba, todo. Entonces, bueno. Y bueno, él me dijo que no le parece normal que utilicemos siempre el lenguaje masculino cuando digamos cosas generales, dice él. Reproduce el sistema de una sociedad en la cual el hombre tiene la superioridad en todo, en las cosas importantes, el sector laboral, por ejemplo, como en las cosas más banales, regla gramatical del masculino, por ejemplo. Estoy leyendo lo que él me escribió. Y dice, también es una manera de protestar y demostrar que no voy a utilizar los códigos y las reglas estúpidas de una sociedad patriarcal vieja, me comenta él, a modo de experiencia. Y otra vez me pasó que siempre en un primer curso, cuando arrancamos, normalmente, bueno, yo pregunto la razón por la cual los estudiantes se encuentran en el país y bueno, no, es que mi novia, mi trabajo, mi novio, mi trabajo, y un estudiante dijo, mi pareja trabaja aquí. Y luego utilizó muchas veces la palabra partner en inglés y nunca utilizó la palabra novio, nada. Digamos, para todo el mundo fue muy claro, pero les estaba hablando hace muchos años atrás, entonces no había tenido como este tipo de reflexiones que nos llevan hoy a tenerlo, pero quiero darle la palabra a alguien que quiera compartir su experiencia. ¿Alguien? Pues ahí más o menos para responder a lo que Joseph comentaba sobre la E y si se sentía cómodo o no. Yo creo que tampoco es una obligación, ¿no? Es no tampoco imponer cosas en donde pues obviamente no nos sentimos cómodos. Sí tenemos que ser conscientes con respecto a la performatividad de género a nivel lingüístico sobre pues la persona que tenemos al frente, pero no necesariamente tenemos que hacer uso de esta. ¿Sí? Y pues como experiencia, yo trabajo en un colegio del Opus Dei, así no lo crean, y espero no tener acá tampoco gente del Opus Dei. Pero digamos que el Opus Dei es como, pues imagínense, un católico más católico, ¿sí? En donde pues cuestiones de género, sexualidad, nada, cero. Y tengo un grupo de estudiantes de prebachillerato internacional dentro de las clases de inglés y varios de ellos cometen pues el típico error de pronombre, ¿no? Que pues yo doy clases de inglés y es el he o el she. Entonces, lo que hacen varios compañeros, pues, porque es un colegio masculino, parte de eso, lo que los compañeritos a veces hacen es que cuando un compañero dice o hace el pronombre como que no, se refieren como a un he, en términos de, bueno, qué le gusta, con quién, etcétera, etcétera, ellos como que intentan corregir. Entonces, como que siempre hay unos estudiantes que me miran como para que yo meta la cucharada y les diga como, bueno, sácame de acá. Entonces yo como que les digo, no, eso no importa, déjalo que él se exprese. Y entonces como que ya se ha construido como un ambiente de amabilidad frente a la expresión lingüística de los mismos estudiantes y es inconsciente, ¿sí? Tanto es que hoy los estudiantes, por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando de colores y de colores secundarios y terciarios
y uno de los estudiantes salió como, bueno, hablemos sobre el género en los colores. Y yo llegué y dije, pero es un estudiante de que 13 años, más o menos, 12 años, ¿qué tipo de pregunta es esta? Entonces, pues sale otro niño en donde dice, no, pues es que los colores, el rosado es para las niñas y el azul es para los niños y los carros y así, así. Entonces, como que ya los otros chicos empiezan también a decir, no, pues es que eso son cuestiones sociales que a usted, su papá le dicen que haga. Y yo creo que no es necesario siempre como recalcar, como, bueno, vamos a hablar sobre tal cosa LGBT, vamos a hablar sobre tal cosa queer, vamos a hablar sobre tal cosa de la mujer. No, sino que los temas mismos hacen que la curiosidad llegue hacia ellos mismos. Y que si en algún momento pues llegan a preguntar con respecto a algo, pues uno desde una neutralidad posiblemente que digamos discursiva, pero muy, digamos que muy por dentro, pues uno tendrá su postura, pues para que los estudiantes también puedan dialogar con respecto a sus posturas, ¿no? Que eso es lo que a fin de cuentas enriquece una clase y más de lengua extranjera, que los estudiantes pues obviamente puedan expresarse independientemente de lo que, de sus percepciones que lleguen a tener. Yo quisiera, Joana, no sé si puedo agregar algo. Perdón. No. Sí, claro, adelante, Juli. Sí, una cosita. Bueno, con lo que decía Joseph y Joseph también. Bueno, retomo lo de el segundo Joseph, que está más reciente. Bueno, es lo de hacer esto como un proceso, ¿no? Él dice que al principio era como un poco chocante que hacían she or he o que se burlaban del error o lo que fuera, pero ya se creó como un ambiente, ¿no? Entonces yo creo que también hace parte del proceso, ¿no? Como crear esos ambientes y esos espacios de reflexión y esos ambientes de aceptación, de cohabitación y como de hacer consciente que la lengua la lengua, digamos, denomina y la lengua también juzga, etiqueta o la lengua acepta, o sea, la lengua es amigable o no lo es. Creo que es parte de construir un proceso. Y bueno, ahora digamos que esto de los cambios o de adaptarnos a decir el de la E o el de la X que tal vez es impronunciable o adaptarnos a decir entonces que todos son hacer el agrupamiento con los femeninos, bueno, estas cosas yo creo que son parte de la evolución natural de las lenguas. Es como antes decir, no sé, la médica sonaba, no sé, sonaba como un poco como que aquí no entra bien, pero ya no suena tan mal, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de ser conscientes que es un proceso y nosotros como profes de lengua ahora en este siglo que nos tocó, en esta época que nos tocó, la tenemos como un poco, digámoslo, más difícil y yo creo que la tarea también es afrontar estos cambios naturales de la lengua, esta evolución natural de la lengua de maneras más frontales, porque ahora tenemos los espacios de comunicación que no dependen solamente de mi entorno físico. Entonces, aprovechar esta apertura que se tiene y efectivamente, sí, pues también volviendo a lo que decíamos con Dalala hace un rato, o sea, dependiendo de los contextos, tampoco uno irse allá contra el muro y estrellarse, porque pues tampoco se trata de eso, sino como abrir los espacios de reflexionar al respecto, ¿no? Y no, pues de maneras más o menos profundas. Y ahí toco retomo un poco lo que decía el primer Joseph, que decía que, bueno, que tal vez la reflexión y esto se deje para los niveles avanzados y todo esto, ahí creo que difiero un poco porque, bueno, digamos con un tema tan fácil y que se ve en los niveles que es lo que decía hace un rato, lo de la familia, lo de las profesiones, por ejemplo, decir, bueno, médico, médica, hasta hace tanto tiempo en español decir la médica no era tan común, pero ahora es aceptado. Entonces, como se puede, o sea, decías unas profesiones que no alcancé a notar acá, pero bueno, profesiones que son típicamente masculinas y que ya tal vez en este 2020 no nos suenan como tan mal, hace una migración hacia el femenino, ¿no? Entonces hablar de eso, de denominaciones de género en lenguas y tal vez explorar cómo sucede o cómo son estas tradiciones o estos usos, digamos, rentables o frecuentes en otras lenguas, también aprender no solo como español, sino aprender sobre otras lenguas y otras maneras pues, de ver el mundo. Entonces, sí, no sé, si en X contexto, digamos, no se usa o todavía no es aceptado hacer estas formas femeninas o estas formas indistintas, ¿por qué no? ¿No? Entonces, que se queda ahí como la reflexión al respecto y yo pensaría que de hecho es muy, muy importante hacerlo y normalizarlo, yo creo que es cuestión de normalizarlo desde niveles iniciales, no esperar hasta que ya
tengan como unos usos muy asentados de la lengua y ya cuando llevan aprendiendo cierto tiempo, no, esperen porque es que ahora se me olvidaba el detallito de que la lengua ahora tiene esto, esto y esto, no, es normalizarlo, o sea, es como las variedades, así es la lengua, desde el principio, pues variedades. Estamos en la coyuntura de afrontar los géneros de maneras más frontales, las diferenciaciones o las inclusiones de maneras más frontales en la lengua, pues la lengua es así. El estudiante, el chico o la chica toma la decisión de qué usos hace de la lengua. Sí, me gustaría complementar lo de Juliana. No sé, hay profesiones que sí, médico, médica, me parece completamente normal, pero por ejemplo, para diputados o diputadas decir diputades, hay ciertas profesiones que realmente considero que no se podrían realmente. Ahora. Desde ese punto, sí, es que decir diputadas, Ahora. a mí me suena rarísimo. Ahora suena rarísimo. Es como un ejemplo que yo a veces pongo en mis clases de antes digamos, cómo migran estas, cómo evolucionan estas normalidades. Un libro de español en el año 70, digamos, en la situación típica de pedir algo en un restaurante, el mesero se refería solo al hombre y el hombre le preguntaba a la mujer lo que quería comer, la mujer tomaba agua, el hombre tomaba cerveza, digamos que estas eran como las normalidades y nadie como que se miraba como qué está pasando acá. Ahora eso no puede aparecer de ninguna manera en un libro de lengua extranjera, sea la lengua que sea. Yo creo que está pasando también esos cambios de aquí a 10 años, digamos, esta discusión. Alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué están diciendo eso? Médico, médica, diputado, diputada, y ya está, porque ya se asentó ese uso en la lengua, pues lo veo así. Sería discutir en 10 años a ver qué pasó con esto. Sí, porque la lengua va evolucionando, siempre evoluciona, igual que la cultura. Vale, muchísimas gracias a todos. Voy a poner el audio de Hader, que quiere hacer su participación por WhatsApp. ¿Me confirmas, Juliana, si se escucha bien, por favor? Hola, Giva, qué pena, tengo que dejarte un audio corto. Mi opinión, en realidad, considero que complejizaría más, en realidad, eso de estar intentando buscar una grafía o intentar hacer una convención neutral para con ello plantear la inclusión, pues a partir de en realidad la mera forma. Creo que me quedo más con la posición de pronto que puso un poco Juliana respecto a la frase que dejé escrita ya, y número 2, respecto a que más que buscar eso, de pronto había que realmente buscar en las prácticas y en el tipo de actividades que pudieran crear realmente inclusión. Ya de por sí para los estudiantes decir como el masculino y no esto, que normalmente la O es lo que adjudicamos al masculino, pues les complejiza, pues crear un proceso en el que obviamente al final, como dijo ella, después de 5 años todos nos adaptaríamos a decir buenos días a todos, después que nos acostumbraríamos, pero eso sería un trauma demasiado grande y considero que no es necesario hacer ese tipo de estandarizaciones, de alguna forma que quienes eran de pronto la heterodoxia ahora vengan a hacer la ortodoxia. Entonces quienes no se ven identificados, en que no le digan directamente a él que él sí se identifica como todo y no como todas. Entonces ahora porque tenemos que decir todos, sí, ahí estamos todos incluidos, pero yo quiero que me digan a mí directamente. Entonces pienso que ese tipo de aspectos no son los que van a reflejar, a hacer que la lengua refleje la cultura de la aceptación y de la empatía. Vale, muchas gracias a Joseph. Antes de terminar, son las 6:57 ya, y para dar cumplimiento y ser puntuales en nuestra cita, antes de terminar quiero hacer una invitación a todos los profesores y es la siguiente. Estuvimos con Johanna hoy planeando las siguientes charlas, y como en todas las charlas con los profesores en las visitas a las ciudades se presentó la solicitud de nuevos materiales, les tenemos una propuesta. Queremos que ustedes presenten sus proyectos, investigaciones y desarrollos didácticos y de materiales que han realizado a lo largo de sus carreras o con los que quieran compartir con nosotros.
para empezar a hacer una serie de charlas enfocadas a materiales. Entonces, por ejemplo, si hay algún profesor que se ha enfocado en el desarrollo de unidades didácticas o de libros o de unidades didácticas con un perfil específico, por ejemplo, para estudiantes con dislexia, para niños, para adolescentes, para adultos, etcétera, nos compartan en un correíto y nos digan, mira, Carolina y Joana, yo he realizado y tengo este material enfocado a tal público objetivo para dictar en clase presencial o adaptable a clase online, etc. Y nosotras vamos a organizar algunos grupos o pares para hacer charlas enfocadas a este tema, para que empecemos a crear, no solamente a tener una charla acerca de ese tema específico de creación de materiales orientado a un público específico, sino también para que al final, o dividir la charla en dos partes, una de presentación y la otra de taller. ¿Cuál es la idea del taller? En este taller, a partir de lo que aprendamos de la primera parte de la charla, vamos a desarrollar una unidad didáctica o un ejercicio para hacer la producción de un material en el que todos nos veamos, con el cual todos estemos satisfechos. El objetivo de ese material es compartirlo en la página web de Somos y que quede a disposición de todos los profesores. Por eso sería una creación, una construcción conjunta desde las charlas de Somos. ¿Qué les parece esa propuesta? ¿Alguien quiere? Pues de hecho es algo que hemos hablado siempre en las charlas y siempre el interés de todos es hablar de materiales, hablemos de materiales, hablemos de materiales. Vamos a intentar motivarlos para que sigamos compartiendo. Le decía yo también a Carolina que el material de Mónica Flores, nuestra colega de Medellín, está disponible también junto con otros materiales, pero queremos de verdad construir juntos un banco de materiales que podamos hacer. Yo sé, Diana ya se fue por el momento, pero ella está súper interesada y estoy segura que también Joseph, que nos compartió hoy su investigación, pues hay un resultado que nos gustaría muchísimo, muchísimo que nos compartieras, ¿no? Sí, pues claro, pues a la disposición. Ahí tocaría hacer como unos arreglos que todavía están pensados, pero pues obviamente a mí me parece que es algo factible y tener pues un banco también de actividades con respecto a diferentes temas, pues digamos que facilitaría a veces también nuestra práctica pedagógica. Yo sé, creo que hay que esperar unos meses, creo. Sí, yo también. Sí, ¿no? Con una cuestión del ministerio. Pero Claro, bueno, no, en cuanto sea posible, es igual que las investigaciones, lo que comentaba Carito antes. El tema de las investigaciones, también tenemos investigaciones disponibles en la página web. Y bueno, no queremos extendernos, nos encantaría que se llevaran eso en mente y pues ya nos toca darle cierre por el tiempo. Hay personas que están súper lejos y les agradecemos muchísimo trasnocharse para acompañarnos. Pues yo quisiera solamente cerrar diciendo que nos vamos como con más reflexiones, ¿no? Que esto solamente como que vamos a seguir pensando en este tema y a medida que tengamos más y más experiencia, vamos a enfrentar quizás eso que dice Juliana, es algo que pues va a seguir viniendo a nuestras clases, vamos a tener estudiantes también. Y yo diría solamente una cosa, porque hemos hablado bastante sobre la comunidad LGBTI, TTQ, tal, pero también podemos hablar simplemente de las mujeres. No creo que este tema esté relacionado al tema de la diversidad sexual, sino también simplemente al género. Yo conozco muchas mujeres que les interesa y permanentemente responden con los adjetivos en masculino y femenino. Entonces, creo que es no sé si estén de acuerdo conmigo, estamos hablando de una decisión personal del profesor al incluir o no este tipo de transformaciones en la clase. Muy interesante lo que contaban muchos colegas al principio, cuando de la empatía, ¿no? Del sentir emocional dentro de la clase para poder compartir este tipo de
de cosas y pues yo creo que pues a seguir leyendo, yo creo. No sé si alguien quiere. Quedaste en silencio. ¿Podrías repetir, porfa? Ay, perdona, ahora sí. Sí. Ah, gracias. No, Lo simplemente último decía fue que quedamos leyendo. que sí, nos quedamos con más lecturas, vamos a tener que informarnos un poco más y sobre todo, como lo decía un colega, ahora no recuerdo, no sé si fuiste tú, Joseph, pues al final hacemos lo que haga sentir mejor a nuestros estudiantes en la clase, ¿no? Y tenemos que partir del respeto y de la empatía, muy a pesar de las creencias que como profesores, pues cada uno de nosotros tiene, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más. En una clase normalmente hay una diversidad enorme, no solo en la parte de género, es todo, es la religión, la cultura, ser hombre, ser mujer, ser lo que sea. Lo que quiero decir es de que uno tiene que tener como una posición normal, pero para todos los temas. O sea, es difícil, es muy difícil tener felices a 15 al mismo tiempo. Incluso a dos. De acuerdo. De Incluso tener a acuerdo. dos felices. Es ¿Qué difícil. dijiste? ¿Incluso qué, Incluso, Joseph? incluso tener a dos personas felices es muy difícil. A Claro. papá, a mamá es completamente difícil. Y lo que mencionaba Dalel en cuanto a la cultura, prácticamente cada persona es una cultura diferente. Hay personas que les Exacto. gusta la rumba y otras personas que les gusta ir a comer como a mí. Así, así, Claro. así. Entonces sí me parece muy válido lo del encuentro de, porque es necesario pues aprender a respetar las creencias de los estudiantes. Pues prácticamente vuelvo y retomo aquí el tema desde el punto de vista de los negocios, ellos son nuestros clientes y si nosotros no los cuidamos, pues ellos prácticamente son nuestros reflejos o nuestra referencia ante los demás. Bueno, muchísimas gracias. Aquí ya son las 3 de la mañana, me estoy Muy tarde. muriendo. Antes que se levanten mis diablillos. Entonces, muchísimas gracias. Es mi primera vez en este tipo de charlas y más viniendo de Colombia. Yo soy colombiana, pero nunca he hecho este tipo de charlas desde Colombia. Normalmente siempre las he hecho con Cervantes de España. Y la verdad que me ha interesado muchísimo. Tengo que entrar a la página web para inscribirme o hacer algo, o ya estoy inscrita y me va a llegar información, o cómo. Parece que Carolina y Joana se desconectaron. Sí, están como teniendo un problema ahí. Pero yo Sí, creo que les voy a transmitir. Ah, se me vale. estaba yendo. No, solamente quería decir que gracias a todos, a Yamile por el espacio en Zoom, por su participación, por su interés, por todo, y creo que es un tema del que vamos a seguir hablando y que va a evolucionar, como lo dijo Juliana. Gracias a todos, gracias a Juliana, gracias a Joseph, gracias por esas presentaciones tan interesantes, y pues nos vemos en la próxima charla. Chévere, sí. Joana, es que dale la inquietud que si tiene que inscribirse pues a Somos o le va a llegar la información. Así, No, o vamos a ya se compartir. inscribió, ¿cómo es? No, ya tenemos su correo, entonces le vamos a todas las personas que se inscriben en el formulario, ya los incluimos dentro de las actividades que hacemos normalmente, especialmente las charlas. Y pues Perfecto. sí, por las redes sociales es mejor porque compartimos información sobre ofertas de empleo, webinarios, formaciones,
interés para profesores y un poco todo lo que está pasando en Colombia, en el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias. Los dejo y las dejo. Bueno, feliz noche a todos. Y les dejo, las dejo, los dejo, les dejo, ¿ok? Un beso grande Gracias. y muchísimas gracias. Gracias a todos por sus intervenciones. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Chao.